Ahora a hablar del mundo agrícola desde la perspectiva académica. Se encuentra ya con nosotros el doctor Eduardo Peña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, a quien desde ya le agradecemos su disposición en esta edición AM. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Nuestra preocupación estaba puesta, hemos llevado durante todos estos días el trabajo de activación por planes de incendios forestales. Se ha trabajado acá a nivel local, algo que ya habíamos comentado, del plan regional por cortafuegos. Y dentro de esta panorámica se encuentra el bosque nativo. ¿Qué más se puede realizar para la protección de esta área? ¿Qué siente que se ha dejado de hacer o se ha hecho de buena forma? ¿Y dónde están los puntos bisagra, por así decirlo, o problemáticos de enfrentar? Bueno, el mantenimiento de un cortafuegos siempre significa costo y tiene que mantenerse en el tiempo. Y la verdad es que no es obligación, no está por ley hacer los cortafuegos y por lo tanto hay propietarios que no lo cumplen porque muchas veces no tienen recursos. Las grandes empresas sí tienden a cumplirlo, pero el punto débil se transforma en aquellos sitios donde no se ha hecho este cambio de combustible. Entonces la gran debilidad del sistema chileno es cortar la continuidad de combustible, cosa que se nos vayan quemando por sectores, pero no grandes extensiones. Entonces, por ejemplo, en el incendio de Santa Juana hubo continuidad de combustible y por lo tanto se quemaron varios kilómetros de vegetación nativa y plantaciones. Ahí tenemos las complejidades entre propiedades que son de particulares, propiedades que son de privados, entre que yo dejo de hacer y el otro no lo realiza, se vienen estas dificultades muchas veces. Claro. Bueno, una forma que se ha estado tratando de mejorar esto, y sobre todo en los centros poblados, es lo que se le llama los programas de protección comunitaria. Hay un financiamiento de parte de las grandes empresas para capacitar a las personas para que aprendan a hacer los cortafuegos, los capacitan también en el combate inicial. Cuando se parte el fuego, la gente de la zona podría hacer el combate. Y ha sido bastante exitoso. Hay 400 comunidades, más de 400 comunidades involucradas en eso, y se ha reducido significativamente el número de incendios. Para enfrentar de esa manera, de buena forma, está también los bancos de semillas, que son importantes para la restauración de los suelos. Pensando en lo que hemos tenido en los incendios, en los temporales, ¿en qué situación sienten o qué diagnóstico se puede realizar de las áreas, de los suelos de la región del Biobío? Bueno, afortunadamente la vegetación, normalmente un árbol vivo tiene más de un 100% contenido de humedad en su madera y en las hojas. Ahora las hojas, como son delgadas, esa humedad durante el incendio se pierde y es capaz de quemarse la hoja. Pero una rama que es más gruesa que 2,5, 3 centímetros no se quema. Entonces muchos de los árboles tienen la capacidad de rebrotar y a veces no es necesario hacer tanta restauración, sino que es favorecer ese rebrote. Sí, en zonas donde se perdió toda la cubierta vegetal de hojarasca, ahí sí que hay riesgo de erosión, pero por ejemplo, después del incendio de Santa Juana no hay grandes reportes de que haya habido mucha erosión y deslizamiento. ¿Qué pasa cuando las áreas no germinan? ¿Qué se puede aplicar? Ahí definitivamente habría que tener, ojalá, el banco de semillas de la zona local para no alterar los ecosistemas y restaurar con plantas locales. Y en ese sentido, ¿cuál es el ideal a la hora de la plantación? ¿En tipo de planta, en tipo de árboles? Ya vamos a hablar de la caracterización del pino y el eucalipto, que está también muy instalado acá en la zona centro-sur. Bueno, en esta zona las especies que dominan en el bosque, la más dominante es roble. Se supone que esa fue una de las especies originales y las otras llegan después, como mañío, peumo, laurel. Entonces hay que partir con las pioneras y que esas son las que le dan la protección a las otras para que lleguen. Y en el área del pino y el eucalipto, ¿qué tipo de dificultades presentan este tipo de árboles? Bueno, yo diría que el eucalipto tiene una ventaja, que se quema, pero rebrota inmediatamente, ya sea de las ramas, de los fustes o desde la base. Entonces empieza a ocupar el sitio inmediatamente. Y el pino lo hace por semillas. Y la ventaja que tiene el pino, por ejemplo, a diferencia de la nativa, es que las semillas caen en el mes de diferentes meses, pero apenas se quema, caen las semillas. Y el pino germina en otoño, con las primeras lluvias, y las semillas del bosque nativo, que caen en las mismas fechas que el pino, germinan en primavera. Entonces, cuando germinan las semillas del bosque nativo, las del pino ya le ganaron el espacio, tienen 15 centímetros. La competencia es muy fuerte. ¿Y en la absorción del agua necesitan mucho para su crecimiento ambas especies? Ambas especies necesitan agua. Un bosque cada día transpira más o menos 10 toneladas de agua al día. Entonces, por eso fue, por ejemplo, que cuando
Ocurrió el incendio de Santa Juana, aproximadamente a la semana empezaron a fluir agua en las vertientes, porque era agua que no salía como transpiración, ahora salía en las vertientes. Vicecano, en el área de la esterilización, ¿cuánto del suelo de la zona centro-sur, no sé si tenemos algún ejemplo, alguna zona que podríamos dar una especie de caricatura, no está esterilizado? ¿En qué sentido la esterilización? ¿Por el efecto que tiene el fuego? Sí. No, la verdad es que en general el suelo no se calienta mucho. Del total, por ejemplo, de una superficie quemada, en menos del 10% ocurre lo que podría llamar esterilización. Y eso lo puede comprobar uno si ve cenizas de color blanco, significa que el fuego estuvo muchas horas ahí quemando, o si los primeros centímetros del suelo, que son el primer centímetro, cambió de color a color rojizo como un ladrillo, significa que ahí sí que hubo daño porque la temperatura probablemente ahí superó los 400 grados Celsius. Por eso que los ladrillos se hacen quemándolo en la arcilla. Los suelos de la zona, por ejemplo, la zona afectada, Santa Juana, Secano Interior, por ejemplo, en Florida, Cordillera de Nahuelbuta, me imagino que no son los mismos tipos de suelo, ¿o sí? Los suelos de esta zona están más desgastados que los de Nahuelbuta. Y además los de Nahuelbuta son más desarrollados porque tienen más humedad. Entonces, por ejemplo, aquí los suelos están más delgados y sí el contacto directo, porque en Nahuelbuta, por ejemplo, puede haber mucha materia orgánica que evita que el calor se transfiera mucho al suelo. En cambio acá no hay tanta y el calor se puede transferir más directo al suelo y eso es lo que causa esa laterización que es color rojizo, pero en pocas zonas de lo quemado ocurre eso. Doctor, dentro de estos planes que se han lanzado de activación por temporada de incendios forestales, ¿ha habido participación del mundo académico? Y de no ser así, ¿qué siente usted que debería incluirse en esta temporada? Se habla de crecimiento de más biomasa, estamos en esta zona intermedia, media inestable, entre el fenómeno de la niño y la niña. No, definitivamente se está trabajando bastante con la ciencia y si hay algo bueno en el sector que trabaja en la protección contra incendios forestales es que todos los años se reúnen todas las empresas, CONAF, todos los participantes, incluyendo a la academia. Y ahí se presentan los problemas, los avances futuros, lo que hay que hacer. Entonces hay un trabajo mancomunado a diferencia de otras áreas. Por ejemplo, si pensamos en el área de silvicultura, que es la producción de madera, cada uno trabaja en forma independiente. En incendios trabajan todos unidos y de hecho yo estuve hace poco en una visita en una de las empresas y lo más importante es que tenemos la misma tecnología que está en cualquier parte del mundo. O sea, no tenemos diferencias en tecnologías con el resto del mundo. Decano, en este afán de seguir discutiendo y profundizando en una serie de temáticas, desde la Facultad de Ciencias Forestales se prepara un encuentro. ¿Nos pueden contar detalles de qué trata, de lo que se viene? Bueno, sin duda que lo que se está tratando de promover mucho más es la utilización de la madera de bosque nativo, una madera nativa, porque ha retrocedido, claro, una de las razones por las que retrocede es que definitivamente es más barata. Pero lo otro es que los bosques nativos de grandes dimensiones, de árboles de grandes dimensiones, ya no existen, entonces hay que trabajar en piezas menores. Entonces hace tiempo atrás se ven trabajando en proyectos de trabajar para muebles, piezas menores, el mercado internacional de muebles de alto valor. Y ahí se podría darle más valor al bosque nativo. Porque en este momento, para muchos propietarios pequeños, el único valor que le dan, porque no tienen las tecnologías y todo, es casi la producción de leña. ¿Quiénes van a participar de este encuentro, doctor? Diferentes investigadores de universidades nacionales y extranjeras, así que es un buen encuentro. Bien. Doctor Eduardo Peña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, gracias por entregarnos detalles de la situación en la cual nos encontramos, la caracterización de los suelos, y así nos preparamos también para este encuentro que se realiza desde acá, desde la UDEC. Gracias por la oportunidad de compartir algunas visiones con respecto a lo que ocurre de los incendios forestales. No, gracias, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Y con el vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción vamos a una pausa. ¿Qué les parece?